Hola, buenas tardes de nuevo. Reemprendemos aquí el ciclo de mesas redondas. Esta va a ser nuestra última mesa redonda de la mañana y lleva por título Biodiversidad editorial y ciudades creativas de la UNESCO. Bueno, la siguiente mesa lo que vamos a hacer es indagar en ese programa de la UNESCO de ciudades literarias que forman parte de su red de ciudades creativas, con ese objetivo UNESCO de promover el desarrollo social, económico y cultural de estas ciudades, a las que Barcelona se ha incorporado este año como nueva ciudad literaria UNESCO. Para ello tenemos aquí a tres personas muy vinculadas a la cuestión. Ella es Marina Espasa, que desde abril de 2016 es comisaria del programa del Ayuntamiento de Barcelona, de Barcelona, Ciudad de la Literatura UNESCO. Y va a hablar en primer lugar. Yo a Marina Espasa le he preguntado por su estado actual, al igual que a todos los ponentes, y su estado actual es aterrizando, ¿no? Porque me parece que no es moco de pavo lo que le ha caído encima. Marina, cuéntanos. Hola. Hola. Hola a tothom. Si hablo en catalán, hay gente que es de fuera de aquí, y no me entenderá. Hay gente bueno, pues castellano. Bueno, aterrizando es un poco broma, pero sería aterrizando en el ayuntamiento de esta ciudad desde hace un par o tres de meses, con lo que esto entraña de administración pública, gran estructura y dentro del ayuntamiento, digamos que estoy aterrizando más concretamente en el ICUP, que es desde hace muchos años es la parte de cultura del ayuntamiento. Todos sabéis que está ahí en la Virreina, en las Ramblas. Desde hace un par de meses cada día camino por las Ramblas, cosa que es algo que no hacía desde hacía muchos años, como les pasa a muchos barceloneses, que evitamos esa calle porque la hemos perdido, digamos, o consideramos que la hemos perdido, la hemos abandonado a las hordas de turistas. Y digo esto porque tiene que ver con mi trabajo, con el encargo que he recibido del ayuntamiento de arrancar durante 2 años y medio este programa muy ambicioso y muy amplio de convertir Barcelona o de reconvertir Barcelona en una ciudad literaria. Las ciudades creativas de la UNESCO se subdividen en 7 tipos de ciudad creativa: la música, el diseño, el cine, las artes, lo que llaman ahora artes de las nuevas tecnologías, la artesanía y literatura. Con lo cual yo creo que ya que Barcelona haya ganado la candidatura de ciudad literaria ya es una primera victoria, porque lo normal habría sido que ganara la del diseño. Y entonces, por suerte, alguien tuvo la brillante idea de decir, no, vamos a hacer la candidatura de literatura. Por lo que he ido sabiendo una vez me he incorporado a la red de ciudades literarias, cuando Barcelona presentó la candidatura, todas las otras ciudades hacen un poco de jueces, digamos, las que ya están dentro, y deciden si la aceptan o no. Y dijeron, hombre, Barcelona es evidente, o sea, estos van a ganar seguro. Y tuvo la puntuación más alta, porque claro, Barcelona realmente, si te pones a mirar y a estudiar su historia y su estructura, tiene muchas de las características que la UNESCO pide a una ciudad para que sea ciudad literaria. Tiene, como bien se puede comprobar, una gran densidad editorial. Tiene una historia de escritores de Barcelona y de fuera de Barcelona que han venido atraídos como un imán por esta ciudad en momentos históricos y a hablar de ella. Es decir, el ejemplo de Orwell es un tópico, pero sería uno de los más clásicos. La guerra civil funcionó como imán. Hay momentos en los que la ciudad funciona como imán y no solo los turistas, sino la gente normal, incluso los escritores, que son gente normal aparentemente, a veces, acuden a ese lugar para ver qué está pasando y para escribir. Como le pasó a Orwell, que llegó aquí como periodista y acabó tirando 4 tiros y recibiendo uno en el cuello, que casi lo mata. Es decir, que digamos que... Uy, ahora me he perdido. Mi tarea sería la de identificar los autores que han escrito sobre la ciudad y sobre todo la de explicarle a los barceloneses, sobre todo, que su ciudad es una ciudad muy literaria, aunque no lo sepan, ¿no? Entonces, una de las grandes tareas que tengo por adelante es la de intervenir en el espacio público de la ciudad y marcarlo con lo que yo llamo como las migajas de pan, digamos, sean plaquitas, sean
ya veremos cómo, pero para que la gente vaya por la ciudad y de repente sepa que cuando llega a una plaza, aquella plaza sale en un libro de un escritor que se tomó la molestia de escribir sobre ella. Y no es solo una cuestión de información, de saber que hay un escritor que escribió sobre ella, sino que es una cuestión de, en aquel momento o más tarde, conseguir el texto que habla sobre aquella plaza, sobre aquel espacio, y al leerlo tener una experiencia absolutamente distinta. Y que a partir de aquel momento, cada vez que se vuelva a aquel espacio, a aquella plaza, ya no sea lo mismo. Es decir, cuando nosotros caminamos, repito el ejemplo de las Ramblas, que hago ahora cada mañana, tú vas por las Ramblas y sabes que Orwell estaba en la cúpula de encima del Teatro Poliorama con un Mauser apuntando al Café Moca, que está delante. Si una vez lo sabes, cada vez que pasas por delante del Café Moca y el Poliorama, ya no es lo mismo. Y te imaginas a Orwell allí con el Mauser a punto de disparar. Se ve que no disparó ni un tiro, estuvo 60 horas allí muerto de miedo, y se supone, los expertos en Orwell dicen que durante aquellas 60 horas estuvo pensando, probablemente fueron el germen de 1984 y de Animal Farm, cosa que es posible. Digamos que esa sería una de las grandes tareas. Otra, ¿no?, lo que es recuperar el espacio público y darle como más dignidad y darle una esfera, o sea, añadirle la esfera imaginaria a la realidad. Evidentemente, otra gran tarea que tengo es la de articular y ayudar al sector profesional, una parte del cual es los editores, y por eso hemos contribuido a la realización de este foro, pero también, evidentemente, y más principalmente a los autores, que son digamos, el origen de todo, y dentro de la cadena del libro, digamos que la parte más débil y más sensible, porque al final, entonces esto también pues, estamos pensando pues alguna serie de ayudas, llámale becas, llámale ayudas a la escritura, combinadas con espacios donde puedan ir a escribir durante un tiempo. Otra gran, evidentemente, están los libreros, están los impresores, está toda la cadena del libro. Se va a intentar hacer algo que ayude a cada uno de las partes y sobre todo suturar un poco las brechas que puede haber entre ellos, ¿no?, los problemas, hacer de mediadores. Evidentemente es una ciudad que genera una actividad literaria enorme, que nos sale por las orejas, que cada semana podemos ir a 8 presentaciones, por lo cual nuestra tarea no será jamás la de generar más actos, más actividades, más presentaciones, porque esto ya hay muchísimos, pero sí que será seguramente la de crear una especie de agenda que centralice todos los actos que hay en la ciudad y que en cierto modo, priorice, ¿no?, como una agenda que recomiende, ¿no?, esta semana no te puedes perder esto y esto, ¿no? Esto seguramente será en un tipo de formato digital, web, llamémosle así. Por otro lado, también, ¿no?, es decir, estamos redignificando la ciudad, articulando el sector y, evidentemente, otro gran aspecto es la gran madre de los huevos, el gran tópico de fomentar la lectura, y sobre todo entre los jóvenes. Esto siempre se añade, sobre todo entre los jóvenes, que no leen. Bueno, eso también se intentará, aunque no será nuestra responsabilidad, desde un programa municipal, elevar los niveles de lectura, tampoco es posible, pero sí que se trabajará mucho. Si te parece, Marina, y he visto el cero. Sí, si te parece, Marina, antes de que el reloj fatídico explote, me faltaba uno solo. Nos detallas luego en el debate un poco ¿no?, todos estos aspectos y entramos un poco más. Bueno, puedo añadir solo porque liga con ellos. Añadir. Evidentemente, el último factor que tengo y que creo que también será muy importante es internacionalizar todavía más la literatura que se hace en Barcelona, gracias al hecho de que Barcelona ha entrado en una red de la cual Edimburgo y Dublín son también miembros, son hasta 20 ciudades de todo el mundo, y a través de programas, digamos, de 2 a 2 o de 3 a 3, vamos a hacer colaboraciones con ciudades en concreto. Dígale, por ejemplo, el Festival de Literatura de Edimburgo, uno de los mejores del mundo, nos va a ayudar a lo mejor a cómo hacer un festival aquí, ¿no?, un poco como ellos. O Dublín, una ciudad que sabe tratar como ninguna otra lo que son los itinerarios sobre autores, una ciudad que, claro, llegas y vives en la ciudad, evidentemente, de Leopold Bloom, pues también, ¿no?, enseñarnos cómo podemos crear aquí también, crear la sensación de que llegas a Barcelona y llegas a la ciudad de, póngale aquí un nombre, el escritor que usted quiera, ¿no?, Sagarra o
o quien sea, que no solo sea la ciudad del gran turismo más de masas. A ver. Fantástico. Tenemos dos editores que han tenido la gentileza de venir desde Irlanda y desde Escocia para estar con nosotros y compartir este tiempo aquí, que son dos ciudades de esta red literaria UNESCO. Él es Sean O'Keefe, editor de Liberties Press de Dublín. He de decir que yo no lo conocía y anduve chafardeando por internet y topé una entrevista que me agradó mucho, que hablaba de su época de juventud, de algún pequeño pecado de juventud, que no lo es tanto relacionado con un libro que de repente apareció ahí, ¿no? Pero que le cambió la vida, ¿no? Y que haya editores que todavía pues te cuenten esas cosas, ¿no? Que te diga que mucha gente cree que un libro no puede cambiar tu vida, pero yo discrepo y he de decir que leer My Secret Garden sería poco decir que fue una experiencia que me abrió los ojos. Bueno, pues creo que le reconcilia a uno, después de a veces hablar tanto de cifras, de Nielsen y de datos, un poco con el oficio de editor. Yo le pregunté a Sean, al igual que a todos, cuál era su state of mind, cuál era su estado actual. Y él me dio dos. Uno, el de la editorial, que me dijo independent, la editorial independiente. Y su estado de ánimo, calmado. Así que, Sean, tu turno. Pues muchísimas gracias por esta introducción y por este debate tan fantástico. Bueno, pues lo que he leído, pues aquí este libro que ha mencionado es una colección de fantasías sexuales de las mujeres. Me cambió la vida. Pues yo no era muy niño, era bastante mayorcito cuando lo leí, pero en fin. Y entonces pues editamos un libro el año pasado que se llama Bear, que se escribió bajo seudónimo, que es una colección de fantasías sexuales de las mujeres irlandesas. Bueno, pues así es como funciona el mundo editorial. Pero en fin, yo creo que Dublín fue la ciudad de la UNESCO de la literatura en el 2010 y yo no participé en la participación en el 2009-2010 de este evento, pero yo trabajé con mucha gente que trabajó en esto y entonces Dublín tiene una historia muy rica en edición. Tenemos 4 premios Nobel en literatura, quizá no más que otras ciudades, pero George Bennett Shaw, por ejemplo, Samuel Bennett Easini, por ejemplo, que fue el más reciente. Y entonces tenemos una tradición literaria muy importante y el turismo cultural es muy importante. Es una de las razones principales por las que viene la gente a Dublín a visitar y entonces porque quieren venir a visitar los museos, las casas, museo también, etcétera. Tenemos una escena de edición muy importante. Quizá no hay muchísimos editores, algunos independientes, hay algunos que llevan 30, 40 años, algunos que empezaron en los años 2000, en 2003, Liberties Press, empezamos a publicar unos 20, 24 títulos al año. Hay muchas editoras ahora que ya han muerto, pero desde hace 2 años ahora tenemos como una especie de renacimiento y esto sí que nos alenta para el futuro como una ciudad que pretende ser un centro de edición y también trabajamos para el mercado de Gran Bretaña. También tenemos una cadena muy importante en Irlanda, es como Fnac en Francia, no sé cuál es el equivalente en España, pero en fin, y entonces pues los libros ahora se importan desde Reino Unido y esta cadena de hecho importa el 70%, es en libras esterlinas, 70%. Y entonces, y aquí estoy hablando también no solo de libros, pero todo el resto que lo rodea, como las libretas también, etcétera. Y entonces yo quiero llegar al 15% de los libros que se venden dentro de Irlanda. Y entonces, pues sí que podemos trabajar en esta situación. A mí lo que me interesan las ciudades Edimburgo, Dublín y Barcelona
Barcelona. ¿Qué es lo que tenemos en común? Sí que tenemos algo en común. Por ejemplo, somos capitales de Irlanda, de Escocia y de Cataluña, pero también tenemos una relación con ciudades más importantes. En el Imperio Británico, Dublín fue la segunda ciudad más importante, Edimburgo también, y Barcelona tiene una relación bastante peculiar con Madrid, y estaba pensando en esto y miraba la lista de las ciudades de la UNESCO. Hay bastantes y algunas no son muy conocidas, en cambio las nuestras son muy importantes. Por ejemplo, una de las poco conocidas es Norwich, en Inglaterra. Es una ciudad y es muy pequeña, y a mí me sorprendió verla en la lista. No tengo nada en contra de Norwich, pero en fin, yo creo que los centros creativos están fuera de los centros más conocidos o más importantes. Un poeta inglés que se llama Philip Larkin, que era librero en el norte, bibliotecario en el norte de Inglaterra, pues un día dijo, estábamos hablando de literatura, etcétera, y entonces pues le preguntaron, Mr. Larkin, ¿por qué vive aquí tan lejos del centro? Y entonces dijo, ¿el centro de qué? Y entonces pues yo estoy aquí donde estamos, es muy importante, es el centro donde estamos. Hay también un autor irlandés que se llama Thomas Morrison, y entonces dice, no hay nadie de Caerphilly, donde está la tradición literaria, pero allí está, él trabaja, escribe, y ahora está en Dublín también, y tiene una carrera absolutamente fantástica. Y entonces pues la creatividad puede venir de cualquier sitio, no hace falta que venga de algún centro, como la gente los llama. Y también al principio, en algunas de las sesiones, se habló del ecosistema de la edición. 600.000 libros se mencionaron en inglés cada año, y entonces nosotros intentamos competir dentro de este mercado. Hay mucha gente que viene, quiere publicar un libro, y entonces hay mucha gente que no sabía ni siquiera que existían los editores y los libros, pero seguimos aquí, seguimos luchando. Y entonces esto es como trabajar uno solo, hacer bricolaje. Uno puede construir una casa, pues, pero quizá no quiere vivir dentro de esta casa. Y entonces hay muchos editores también que hacen un poco de bricolaje. Por eso tenemos que ganar más experiencia, trabajar con la comunidad, trabajar con los autores, trabajar en el diseño también, trabajar en la promoción de los libros. Yo creo que cualquier autor quería un buen editor, y por eso lo que tenemos que hacer es seguir mejorando toda la experiencia en toda la cadena de la publicación de un libro, porque no solo somos unos fabricantes de libros. Yo quiero ser optimista. En Irlanda hay dos cosas que ocurren ahora. Pues tenemos el mundo digital, que está desarrollándose mucho, y luego tenemos la recesión económica. Y entonces la recesión económica en Irlanda fue la razón por la bajada de las ventas de libros. Pero este año es la primera vez que vemos que hay una inversión de la tendencia. Tenemos 11% más de libros publicados. En Francia también he oído que ahora también se ha revertido esta tendencia, y esto es una buena indicación para el futuro. Y en enero de este año, si lo comparamos con enero del 2015, tenemos un 26% más del mercado del libro impreso, y entonces yo creo que las cosas están mejorando. Pero como editores quizá tenemos que amoldarnos mejor, hacer las cosas distintas. Nosotros, por ejemplo, tenemos también nuestra propia librería, y también con otros 12 editores también organizamos un mercado de Navidad, y solo en el mes de diciembre pues recibimos pues un importe. El año pasado doblamos este importe, y este año pensamos triplicarlo. Y entonces los pequeños editores nos pueden pisar las grandes casas editoriales. Por eso tenemos que trabajar de una manera más imaginativa, distinta. Y entonces pues entonces mi nuevo enfoque es encontrar nuestro nicho. Vendemos directamente, vendemos a través de librerías independientes, creamos unas redes de librerías creadas por editoras independientes. Yo creo que esto sería el futuro para nosotros.
Pues gracias, muy interesante esta idea del mercado de Navidad. Aquí parece que solo podemos hacer ferias del libro cuando hace buen tiempo, solo de abril a junio, ¿no? Quizá tendríamos que empezar a estudiar nuevos formatos. Está también con nosotros en la mesa Ron Grosset, él es editor de Gresham Publishing y coordinador de las campañas de lectura de Edimburgo, Ciudad de la Literatura UNESCO. Edimburgo, muy importante en la red de ciudades UNESCO, ciudad pionera en este sentido, en la red literaria. Y también le pregunté cuál era su estado actual. Y él me dijo, bueno, determinate, ¿no? Determinado, decidido, ¿no? En cualquier caso, positivo. Ron, su turno. Determinado. Pues la respuesta que di cuando dije que Edimburgo era una ciudad determinada tiene que ver con la situación actual en la que nos encontramos. Todos estamos muy determinados en el sector editorial en Escocia para encontrar nuestro camino a través del voto y a pesar del voto del Brexit. Estamos determinados en seguir con los lazos que hemos creado con nuestros amigos en el mundo y estamos determinados para seguir siendo innovadores y creativos. Los dos somos editores independientes. El nombre que la gente conoce bien en Escocia es Waverley Books, pero tenemos tres marcas. Gadeth & Grosset, que es una marca muy conocida para libros de niños. Tenemos Waverley Books, que tiene un sabor escocés, y Waverley Scotland, que es una nueva marca que tenemos para productos relacionados con los libros. Y entonces yo trabajé en la comisión de Edimburgo Ciudad de Literatura desde el 2003 hasta el 2013, 10 años. Y entonces ahora querría volver al 202. Edimburgo era un motor de la literatura, atraía los mejores autores y vendía los mejores autores. Era la casa de unas casas editoriales muy importantes, era el mejor sitio, era la que tenía el festival más importante del libro. Edimburgo pues tenía mucha historia literaria y para los que les gustan los libros, pues era un centro muy importante. James Bowl, Jenny Brown, Lorraine Fannin y Catherine Lockerbie, y entonces se encontraron durante comidas muy largas y decidieron pedir a la UNESCO para que reconozca el pasado rico, el presente innovador y el futuro potencial de Edimburgo como ciudad de la literatura. Y en los 2 años siguientes se creó una comisión y entonces trabajó para ver esta designación de Edimburgo como ciudad literaria si era práctica. Los resultados eran absolutamente positivos y hubo muchísimo entusiasmo por parte de socios, gente que nos ofreció su apoyo, campeones, y trabajamos en el 2004. La propuesta fue aprobada por más de 100 embajadores que se reunieron en París, y Edimburgo fue reconocida como la primera ciudad literaria el 14 de octubre de 2004 en París, en la UNESCO. Según las estimaciones, después de este reconocimiento prestigioso, ofrece 2 millones de libras esterlinas a Edimburgo, otros 2 millones para Escocia, y también refuerza los festivales, eventos y conferencias en la ciudad. Hay muy altos niveles de turismo y también ferias de libro asociadas, y todas estas sumas quizá nos da una idea de lo importante que esto ha sido ya reportado a la ciudad. Y también tenemos, por supuesto, los autores más importantes contemporáneos como Macaulay Smith, Rankin, J.K. Rowling, que escribió Harry Potter, y también trabajamos y
basamos nuestra campaña sobre las leyendas históricas de la literatura africana. Doyle, por ejemplo, pues Sir Walter Scott, Robert Lee Stevenson, que escribió Jekyll and Hyde, Treasure Island, etcétera, y por supuesto pues tenemos los autores nacionales escoceses y tenemos muchísimos nombres también. Y entonces, como teníamos la acreditación sobre el papel de Edimburgo como ciudad literaria, por eso decidimos que la comisión tendría que ser una facilitadora de proyectos y no vamos a organizar proyectos. Teníamos que ser una organización transversal que pondría juntos varios elementos que podrían ayudarse los unos a los otros y creando estas redes. Y hoy en día esta agencia es una agencia de desarrollo literario para Edimburgo, para presentar la historia literaria de Edimburgo en el mundo, para hablar de la historia de Edimburgo, para promover la literatura en la ciudad, para presentar la literatura como una forma civilizadora en el mundo y para también ofrecer toda la información sobre lo que está pasando en la ciudad, todas las actividades que traen libros, ideas a las calles de Edimburgo, y entonces todo el mundo en cualquier parte tendría la oportunidad de ser creativo a través de la literatura. Tenemos muchas organizaciones ahora que trabajan mucho mejor y con más eficacia. Intercambiamos lo que hacemos con el mundo porque nos hemos creado como un hub para todas las actividades relacionadas con la edición. Jugamos un papel muy importante para desarrollar el turismo literario, también encontrar nuevas maneras de encontrar y llegar a los lectores, y también plataformas de encuentro. Ahora somos 20 ciudades literarias y todo empezó en una comida en Edimburgo hace casi 15 años. Yo os recomiendo a todos una comida muy larga. Todos vamos a necesitar unas comidas muy largas en Escocia para reforzar nuestras alianzas y ayudarnos para superar todas las dificultades y ganar todas las batallas que tenemos delante de nosotros. Bueno, pues tenía razón Daniel Fernández cuando decía que los editores tienen que tener buen estómago. Al final, en fin, la cuestión de Edimburgo como ciudad literaria surgió de una comida también. Realmente las comidas realmente son foros de discusión fantásticos. Yo quería lanzar cuestiones. Una de ellas es, en esta red de ciudades literarias, ¿cuál es el papel de los editores realmente? ¿Qué han de aportar, qué no han de aportar? ¿Qué les aporta a los editores que una ciudad sea ciudad literaria de la UNESCO? No sé, por empezar, Marina. Depende del modelo de ciudad, ¿eh? Es decir, ahora que claro, he estado estudiando cada ciudad, cómo trabaja, cada ciudad es única, evidentemente, porque cada ciudad tiene su tradición y cada ciudad decide cómo colabora con los editores. Por ejemplo, Praga basa casi todo su encanto solo en explotar la obra y la imagen de Kafka, porque todo el mundo hay ciudades muy relacionadas con un solo autor. No sería el caso de Barcelona, digamos, que la veo más como una ciudad que nadie relaciona con un solo nombre. Yo creo, por ejemplo, creo que luego Ron explicará un ejemplo de una actuación que hizo Edimburgo en 2007 para fomentar la lectura. Creo que ha traído incluso el libro de ejemplo. Depende, es decir, si como ciudad de la literatura la oficina decide que lo que hay que crear es una campaña, por ejemplo, en Cracovia, que es la ciudad de Polonia, que es ciudad literaria, que también no es capital de Polonia, tienen un programa que les funciona muy bien, que es para que la gente cuando está esperando el tren o el metro o el autobús, aquí funcionaría de maravilla, porque hay que esperar muchas horas más, pueden descargarse en su tablet o en su móvil libros enteros, pero que solo les duran un tiempo determinado. Creo que son 15 días. Entonces, la persona se descarga el libro y esto lo han hecho en colaboración con los editores. Y yo fui a Cracovia y le pregunté, ostras, ¿y esto? ¿Los editores les gustó en principio la idea de que la gente se descargue sus libros gratuitamente? Y dice, al principio no. Y empezamos con muy pocos editores, pero luego los otros vieron que la cosa funcionaba y que la gente se descargaba el libro y luego, como solo se leían un trocito, finalmente lo acababan comprando y como ya lo tenían, era fácil acabarlo comprando y al final todos los editores de Cracovia participan en por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no?
Es cuestión de inventar cosas y de pensar, ver cuál es la situación del mundo editorial en la ciudad, ¿no? Barcelona es especialmente rico, y ver qué alianzas podemos tejer con los grandes, con los pequeños, depende, yo creo. Pero bueno, igual ellos tienen ejemplos más concretos. ¿Cuál es vuestra experiencia en vuestras ciudades, Ron, respecto a los editores, ¿no? En concreto, su participación? Bueno, pues ahora me acabo de acordar de un proyecto muy importante porque este año celebramos los 100 años del 1916. Hay celebraciones literarias, una década de conmemoraciones, de hecho, porque el Rising, o sea, la lucha por la independencia fue en el 1916, que llevó a la guerra civil, etcétera, y entonces pues hubo batallas muy importantes, y entonces pues ahora hay unas celebraciones muy importantes que marcan estos eventos que llamamos el Rising, la lucha, y entonces pues hay un evento organizado por la Royal Irish Academy en Dublín, que también con la compañía de buses de Dublín, Dublin Bus, y también el OPW, que es un departamento del Estado irlandés. Es una campaña muy importante que marca los 30 signatarios de la proclamación de la República Irlandesa, y en todos los buses hay unas ilustraciones que se hicieron en aquel tiempo de los signatarios y con cosas que habían dicho. Cualquier visitante o cualquier residente de la ciudad de Dublín lo puede leer en los autobuses. Bueno, es uno de los proyectos para acercar la literatura a la gente. Por cierto, en noviembre el Dublin Book Festival cumple 10 años, ¿no? Es un evento importante también para la ciudad, hablando de celebraciones. ¿Hay cosas especiales preparadas? Bueno, pues este festival es uno de los más importantes en lengua inglesa, y tenemos un sponsor muy importante ahora, sponsors muy importantes ahora, y es un festival muy importante. Tenemos también otro en el suroeste de Irlanda también, que lleva 40 años y que funciona bien, y el Festival de Dublín también pues va a hacer cosas muy importantes este año. Ron, editores y ciudades literarias, ¿cómo está la relación? Yo creo que el mejor ejemplo que le puedo dar es la primera campaña que hicimos como Ciudad de la Literatura. En el 2007 creamos One Book, One Edinburgh, que era una aventura, un libro, una Edimburgo, desde organizaciones muy grandes hasta individuos, de leer todos un libro con toda una serie de eventos en todo el mes de febrero. Y entonces el libro que elegimos era el de Robert Louis Stevenson, Kidnapped, y entonces es una aventura épica de David Balfour, que era joven. Es una historia fantástica que tiene lugar en uno de los periodos más dramáticos. One Book, One Edinburgh intentó hacer que el mayor número posible de edimburgueses leyesen el mismo libro, que hubiese también eventos en las bibliotecas, en las escuelas, a través de esta aventura. Y entonces pues esto publicó en una revista que se llamaba Young Folks entre mayo y julio en 1886, que habla de eventos irlandeses, por ejemplo, como el asesinato que tuvo lugar al lado de Ballachulish, y también los eventos de 1745, y también 3 nuevas ediciones de Kidnapped fueron producidas y publicadas especialmente para
esta campaña del mes de febrero 2007. Y aquí pues voy a hablar de los aspectos de edición. Trabajamos con Canongate, que era un editor, y también Waverley Books editó una edición simplificada que guardó la esencia de la aventura del libro. Y entonces pedimos también una novela gráfica adaptada por un ilustrador, Cam Kennedy, muy conocido, y Alan Dran. Los dos son escoceses. Cam Kennedy es más conocido por su trabajo en Star Wars, La Guerra de las Estrellas. Jack James y Alan Brandt venían del mundo de Batman, y entonces trabajamos con ellos. Aquí tenemos la edición en inglés, aquí tenéis la novela gráfica que fue editada al mismo tiempo. Colaboramos con otra casa editorial que se llama, y aquí pues hicimos una edición en la lengua escocesa que se llamaba Kidnapped, y también una edición en gaélico, Forbid, y también una texto modernizado, simplificado también, que fue publicado para los disléxicos. Y entonces pues teníamos todo el texto, teníamos una edición resumida, teníamos la edición gráfica en 4 ediciones, y 4 casas editoriales trabajaron juntas para promover todas las versiones. La campaña fue lanzada en el Castillo de Edimburgo. Una edición también captó la atención de la televisión nacional, y hubo un evento en la televisión nacional británica en la ciudad. Hubo miles de copias de Kidnap que fueron distribuidas, 10.000 de la edición resumida, 7.000 de la gráfica y 7.000 de la versión fácil, y las copias desaparecieron en los primeros días, pero a pesar de esto, las ediciones de las editoriales en las librerías siguieron en el número 1 de ventas durante más de 6 semanas. Hubo unas copias gratuitas distribuidas a las escuelas primarias y secundarias, y todo el mundo podía tener una copia también en las bibliotecas públicas. Hubo toda una serie de eventos increíbles en toda la ciudad, incluso los niños de Queen's Ferry School, en una escuela, pues allí secuestraron a su profesora también para seguir la historia de Kidnapped, y también salimos en las noticias durante 4 sábados en febrero. Hubo también ediciones audio también, y en braille también, versiones impresas, y también toda la campaña no solamente la llevaron a cabo las editoriales, pero otras 30 organizaciones participaron también, y hubo eventos programados durante todo el mes. Había exposiciones, había un paseo también relacionado con esto. También hicimos actividades con la Biblioteca Nacional de Escocia, y también pues hubo conferencias sobre Stevenson, sobre lo gótico, sobre las aventuras, y también hubo un teatro en Edimburgo también, y hubo una obra que se llamaba Cuando los kilts fueron prohibidos, y entonces intentamos llegar a la gente que no quería leer, que no había leído, y pudimos llegar a ellos. Y también hubo después otra campaña con libros de Stevenson, y también pues hicimos con Lost Worlds, con otras ciudades en el Reino Unido, y también tuvimos un proyecto que se llamaba Carry a Poem, llevar un poema, y también otro programa que se llamaba Get Lyrical, que trabajaba sobre letras de canciones. Y también ahora, 200 años después de la publicación de un libro escocés, ofrecemos 25.000 copias de este libro que se llama The Great Scott, que fue imprimido aquí en
en Barcelona. Y entonces, pues Edimburgo ahora es un hub muy importante y tenemos muchas citas de libros escoceses y ofrecimos miles de copias de este libro para persuadir a la gente de leerlo. Y ahora tenemos el día dedicado a Robert Louis Stevenson y también tenemos unas celebraciones de la vida y del trabajo de Robert Louis Stevenson cada 13 de noviembre, que es el nacimiento de Robert Louis Stevenson. Hay organizaciones, se organizan eventos, tardes de té, coloquios, etcétera. Todo lo que uno necesita es llevar el bigote de... Un montón de actividades realmente da envidia, incluso, ¿no? La vitalidad, la capacidad, ¿no? de generar actividades, acciones, realmente fantástico. Marina, está alto el listón, ¿eh? Las cifras, 25.000. Bueno, sí, copias. sí, hay un listón, hay alto actividades. Yo precisamente al hilo de esto, es lógico que las ciudades hacen muchas cosas en sí mismas, pero también una de las ideas de esta red de ciudades literarias es que creen esa palabreja que gusta tanto, que es sinergias. Es decir, sí. ¿y cómo se generan? Es decir, ¿qué puede aportar Barcelona a Edimburgo o a Dublín y viceversa? Bueno, claro, es una de las grandes preguntas. Una de las especificidades que tenemos es el Sant Jordi, está claro, que no está en otras ciudades, ¿no? Si tú miras, otras ciudades tienen festivales mucho más importantes como el de Edimburgo o premios como el Impact de Dublín. Aquí tenemos el Sant Jordi. Yo creo que alrededor del Sant Jordi hay que estirarlo de alguna manera, porque el Sant Jordi está ya en un estado de colapso absoluto, no creo que se pueda añadir ni un gramo de actividad más a ese día, pero en cambio yo creo que es algo que se ha hablado y se ha hablado muchas veces y al final siempre se ha desestimado. Pero en cambio siempre se habla de que cómo es que Madrid tiene esa feria 3 semanas y aquí solo podemos hacerlo un día, aunque se vendan más libros en un día que en las 3 semanas, pero yo creo que hay que conseguir estirar algo y crear algo que se parezca entre un festival, una feria profesional. Pero eso, y claro, ellos nos pueden ayudar en lo que esa palabreja también que se dice ahora del know-how. Yo creo que es lo que pueden aportar. Es decir, yo ahora he conocido al representante de cada ciudad de las 20 y por lo tanto intercambio información con ellos y podemos hacer relación de uno a uno. Crear un festival en el que haya una ciudad invitada, por ejemplo, ¿no? Festival aquí, pero que Cracovia es o la literatura polaca o la... Porque hay proyectos en común entre varias ciudades. Se pueden hacer, o sea, no sé si en las experiencias de Dublín o de Edimburgo hay proyectos en común con otras ciudades o cada uno hace lo suyo y de vez en cuando invita a alguien de visita. Hay de todo. Bueno, pues esta es una sugerencia, pero por ejemplo, San Jordi sería lo mismo que San George, San Jorge, que es el patrono de Inglaterra, y entonces pues Inglaterra tiene una tradición también, el 23 de abril. Podría ser algo, por ejemplo, podríais volver a tejer las relaciones que han sido rotas por el Brexit, no sé, utilizando el San Jordi y el St. George. Ojalá. Estuvo recientemente el CEO de Random House, de Penguin Random House Internacional, para San Jordi en Barcelona, y dijo que le gustaría en Broadgate Avenue, donde él tiene la oficina allí en Estados Unidos, montar un día de San Jordi el 23 de abril. O sea que, bueno, que a lo mejor se puede intentar exportar a estas ciudades amigas, no lo sé, o contagiar como mínimo. No lo sé, cuando lo preguntamos a ciudades británicas dijeron 23 de abril, uy no, llueve seguro. Es decir, que no sé si están exportar como que sea exactamente la misma fiesta y el mismo día, porque esto es difícil, porque son tradiciones culturales que vienen de muy atrás y es difícil implantarlas, yo creo. Yo creo más bien en proyectos colaborativos de 2 a 2 o 3 y por ejemplo, la otra ciudad española es Granada, que es miembro de esta ciudad, y el año pasado se ha relacionado con Heidelberg, que es la ciudad alemana de la red, y entre los dos han montado una exposición sobre Lorca y Mandelstam. Muy bien. Aunque parezca que no tienen nada que ver, ellos decidieron que eran 2 grandes poetas y que por qué no. Y entonces digamos que la exposición ha estado en Heidelberg, luego viajará a Granada y han pagado, digamos, a medias el coste de la exposición.
y han editado un catálogo precioso sobre Lorca y Mandelstam. Es decir, el tipo de colaboraciones es infinito. Antes se ha hablado aquí de los centros de talento y bueno, siempre hay el eterno debate entre centro y periferia. A mí me llamó la atención, cuento a Son, que ellos, la editorial, se han mudado en Dublín, al sur de Dublín, ¿no? a Terenure, ¿no? Este alejamiento del centro viene un poco en esa línea, digamos, un poco filosófica, ¿no? de crear también periferias, ¿no? o es una cuestión práctica. Bueno, pues Liberties está en la parte antigua de Dublín y bueno, pues lo montamos en el 2003, vivíamos cerca de allí, por eso pues allí elegimos allí nuestra sede y estábamos en el Dublín medieval y entonces en Liberty las libertades se dieron por el rey inglés para permitir a los comerciantes trabajar fuera de los muros de la ciudad medieval. Y entonces pues tenía también una relación histórica y comercial muy interesante y mi padre me dijo que las 5 primeras letras de Liberty es Liber, que es en latín quiere decir libro, y entonces era una bonita coincidencia, pues por eso, y Liberty también es la libertad, pero hace 5 años pues fuimos al sur de la ciudad, pues era por razones prácticas, para ser honesto, porque teníamos más espacio y también mis socios hacían otras cosas y entonces pues yo ya vivía allí en el sur de Dublín en aquel tiempo porque me había cambiado de piso y entonces pues mira, era por razones prácticas, era un poco para tener más espacio, era para tener más desde el punto de vista logístico más libertad. Y entonces, ¿qué tipo de editores somos? Bueno, pues nosotros editamos libros para un ex primer ministro irlandés y Michael D. Higgins también, ensayos, poesía y tenemos publicaciones de las que somos muy orgullosos y entonces pues editar es tomar riesgos, que es lo que estamos haciendo. De hecho, estamos tomando riesgos, pues pasamos de la no ficción, que fue nuestra actividad principal en los primeros 5 o 8 años, ahora a pasar a historia, a políticas, a deportes, alimentación, salud y ahora también ficción. Y ahora hemos empezado también a editar libros de poesía y recibimos fondos de Dublín, de Belfast también, fondos públicos, porque allí tenemos fondos públicos que nos ayudan, a pesar de pertenecer a 2 jurisdicciones distintas, porque si el libro puede interesar a gente que vive en el norte de Irlanda, en Belfast, y entonces pues sí que podemos recibir ayuda institucional. Por eso recibimos ayuda desde el norte de Irlanda, desde Belfast también, y esto podría tener paralelos en la situación aquí entre Cataluña y el resto de España, no sé. Lo comentaba por el tema de que a veces pensamos, cuando hablamos de ciudades, pensamos ciudades en el centro de las ciudades, ¿no? Y nos olvidamos a veces de que las ciudades, bueno, son entornos mucho más extensos, mucho más ricos, ¿no? Y que muchas veces nos pasa en Barcelona, que cuando hablamos de Barcelona pensamos siempre en una cierta zona central, de l'Eixample, del centro, y nos olvidamos un poco de esa periferia, que supongo que será una de las cuestiones también, ¿no? Que Barcelona, ciudad literaria, contemplará, ¿no? Quiero decir, que sea Barcelona en su conjunto, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, una de las cosas que intentaremos hacer, digamos, es, para empezar solo, marcar, por ejemplo, los 10 puntos literarios, digamos, que una persona que llega a Barcelona o que es de Barcelona no puede no conocer, ¿no? O no puede, a lo mejor situados en un mapa, o a lo mejor ya veremos cómo, pero, y esos 10 puntos pueden ir desde el Carmelo, evidentemente, hasta el mar al que descubrió el Quijote, hasta, no sé, la casa donde vivió tal escritor, ¿no? Es decir, está claro que, bueno, es que el patrimonio literario de Barcelona es riquísimo, empiezas a mirar y no se acaba, es decir, no creo que se concentre solo en unos barrios, aunque evidentemente lo que es el centro, lo que era el Chino y ahora es el Raval,
tienen una densidad altísima, ¿no?, de escritores que han escrito sobre aquello, pero sí, sí. Lo que pasa es que lo que está por ver también es si culturalmente lo que no forma parte administrativamente de Barcelona, es decir, lo que sea Sant Adrià, l'Hospitalet, también forma parte de algo cultural que es Barcelona en un sentido más amplio. Esto es posible que... Y luego está claro, la gran especificidad de Barcelona son las dos lenguas y más que se hablan. Esto también yo creo que sería interesante encargarle a algún grupo investigador universitario, incluso, que durante 2 años estudie las relaciones entre estos dos ecosistemas, porque está claro que tiene que generar una literatura distinta el hecho de estar escribiendo en un sitio donde hay gente que escribe en otra lengua. Yo creo que esto es de las cosas más interesantes también que podemos aportar respecto a las otras ciudades. Bueno, está claro que es un reto Barcelona como ciudad literaria. Esta incorporación a la red de ciudades literarias de la UNESCO es una buena noticia. Ha sido un placer tener aquí a 2 editores de 2 ciudades muy potentes, además muy hermanables con Barcelona, que nos han contado su experiencia. Me quedo con la frase de Son, que decía que editar es tomar riesgos. Y bueno, pues también el riesgo un poco de salir de nuestra pequeña realidad y un poco asomarnos a la realidad de los demás e intentar compartirlas. Gracias por estar aquí y despedimos aquí este ciclo de mesas redondas de la mañana, pero a las 4:15 volvemos con más madera, así que les esperamos. Hasta ahora.